a iglesia. Pablo veía la vida como una dulce comunión con Cristo y con gozo de servir a Cristo. Por lo tanto, no veía la vida como algo duro, ni la muerte como un escape o un alivio. Cuando la vida es difícil o cuando una persona sufre una enfermedad crónica y dolorosa, anhela alivio y puede verse tentada aún a quitarse la vida. A veces aún hombres piadosos caen en un estado de depresión que prefieren morir que vivir. Moisés, Elías, Jeremías, Jonás llegaron a puntos bajos en los que pidieron a Dios que les quitara la vida. Moisés en Números 11:15, si le gusta nada más apuntar, Números 11:15 dice Moisés: y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Elías en Primera de Reyes 19:4, Primera de Reyes 19:4 dice Elías: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Jeremías, en Jeremías 20:14-18. Jeremías 20:14-18 dice: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea él tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Dice, para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. Jonás, en Jonás 4:3-8, dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y aconteció que al salir del sol, preparó Dios un recio viento solano y sol, y hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Es difícil oír, ¿verdad?, o leer esos pasajes. Pero el suicidio nunca es la voluntad de Dios para nadie. No exalta a Cristo, como Pablo quiere que lo haga su muerte. Siempre es un acto egoísta que se lleva a cabo sin tener en cuenta a quienes afecta, quienes se quedan sufriendo. El acto de suicidio usurpa, toma el lugar de Dios, usurpa la soberanía de Dios, que tiene un propósito valioso para la vida de cada creyente. Por lo tanto, nos equivocaríamos interpretar las palabras de Pablo como una justificación para el suicidio. El cristiano es una nueva creación en Cristo y debe amar la vida, no importa las circunstancias, y ver la vida como una oportunidad de servir al Señor con agradecimiento. Ahora, no tiene nada de malo cuidar nuestra vida por medio de padecimientos médicos cuando una enfermedad puede causar la muerte. Y gracias a Dios por el avance médico también. Pero hay veces en que tendremos que enfrentar decisiones difíciles por nosotros mismos o con nuestros seres queridos. No siempre es claro hasta qué punto es el fin. Por ejemplo, y solo un ejemplo nomás, si un padecimiento médico no restaura la vida a una persona, sino solo prolonga el proceso de morir, entonces probablemente no tiene sentido. Pero siempre y antes de tomar decisiones difíciles respecto al fin de la vida, por razones médicas, es importante orar para que Dios les dé sabiduría, paz, y también es sano buscar consejo de la familia y del pastor. Siempre es sano. Pero como cristianos, nuestro motivo para querer prolongar la vida debe ser para que podamos servir más al Señor, no solo para que podamos disfrutarla. El punto es que mientras tengamos vida, hay que vivirla en abundancia, como dice Juan 10:10, y que le sirvamos con alegría mientras tengamos vida. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida en abundancia significa tener una perspectiva celestial. Romanos 12:2
Nueva Traducción Viviente, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarlas la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Una vida que nos dirige a una mayor confianza y conocimiento de Dios. Segunda de Pedro 3:18 dice: en cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una vida abundante significa desarrollar en una vida llena del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22-23 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Pablo no era una persona de suicidio, pero sí se consideraba el más insignificante de todos los creyentes, allá en Efesios 3:8. Y lo que Pablo está diciendo en versículo 21 de nuestro estudio es que si Dios lo llamara al cielo, eso le vendría bien, porque sabía que estaría con el Señor. Entonces, el segundo punto de morir es ganancia tampoco significa que el cristiano no debe lamentar, que el cristiano no debe llorar o no debe sentirse afligido por la muerte de sus seres queridos. Hasta que Cristo regrese, la muerte sigue siendo nuestro enemigo, que nos roba de la presencia de nuestros seres queridos. La Escritura no condena el dolor. De hecho, dice que lloremos con los que lloran. Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Juan 11:35 nos dice que Jesús lloró. Pero no lloró por la muerte en sí, ya que sabía que iba a resucitar a Lázaro, sino que lloró con compasión por María y Marta en la tumba de su hermano. Como cristianos, nos lamentamos como cristianos, no nos lamentamos como aquellos que no tienen esperanza, pero aún así lamentamos. Vayan a 1 Tesalonicenses 4:13. 1 Tesalonicenses 4:13. Primera Tesalonicenses 4:13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No dejamos ser espiritual si lloramos por la muerte de un ser querido. Nunca hay que disculparnos por las lágrimas en un funeral. Dios nos dio medios para llorar y sin duda ese es un tiempo para llorar. Mientras lamentamos la pérdida de nuestros seres queridos, sabemos que un día seremos reunidos. Hay esperanza y alegría a pesar del dolor, pero el dolor no significa falta de fe o ser débil espiritualmente tampoco. Por lo tanto, cuando Pablo dice que morir es ganancia, debemos entender que no lo está diciendo de un punto de vista de tener una vida difícil y querer escapar, ni tampoco está diciendo que esté mal llorar. ¿Qué está diciendo Pablo? Vamos a ver 4 cosas en nuestro texto que explican lo que sí significa morir es ganancia. El primero es: morir es ganancia significa que un cristiano debe ver la muerte como un medio para exaltar a Cristo. Un cristiano debe ver la muerte como un medio para exaltar a Cristo. Pablo, hablando de la posibilidad de lo que lo van a ejecutar, dice en versículo 20: será magnificado Cristo en mi cuerpo, y por vida o por muerte. Nueva Traducción Viviente de este verso dice: confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Si Pablo llegara a ser ejecutado por el gobierno romano,
quería salir con triunfo y victoria, para mostrarle al mundo pagano que hay esperanza como cristianos después de la tumba. Ese debería ser el deseo de todo cristiano. Cuando me vaya, quiero que Jesús sea magnificado, sea como sea que salga. Quiero que la gente sepa que hay esperanza en Cristo. Han habido muchos acontecimientos documentados de dura persecución cristiana desde los días de Pablo en Europa, China, Japón, África, en todas partes del mundo. Un autor cristiano escribió un libro que comparte la historia de los primeros protestantes que se separaron de la Iglesia Católica. En el año 1555, por 3 años, al menos 288 personas fueron quemadas en la estaca porque se negaron a renunciar a sus creencias protestantes y confesar el catolicismo. Esos fieles mártires vieron sus muertes como un medio para exaltar a Cristo. El primero en morir fue un pastor. No se le había permitido ver a su familia mientras estuvo en prisión. En camino a su ejecución, su esposa y 10 hijos estaban al lado del camino y solo por un pequeño momento le permitieron despedirse de ellos. Mientras marchaba hacia la estaca, repetía con calma Salmo 51, cuando David se arrepintió de su pecado. Un testigo escribió que pastor fue a la muerte como si estuviera caminando hacia su boda. En cierto sentido, sí lo estaba. El segundo mártir, un obispo, recibió muchas lágrimas de un amigo a quien había llevado a Cristo, para que renunciara a sus creencias y para que se le perdonara su vida. El amigo le rogaba al recordarle al obispo, la vida era dulce y la muerte amarga. El obispo respondió, la vida eterna es más dulce y la muerte eterna es más amarga. El tercer reformador que murió fue enviado desde Londres a la ciudad donde había sido pastor para ser quemado frente a los antiguos miembros de su iglesia. Cuando llegó a 2 millas de la ciudad, el alguacil le preguntó cómo se sentía. Él respondió, alabado sea Dios, maestro alguacil, nunca mejor, porque ahora estoy casi en casa. Solo me faltan 2 escalones para cruzar y ya estoy en la casa de mi padre. Mientras los miembros de su iglesia se alineaban en las calles y los saludaban con lágrimas y lamentaciones, les dijo repetidamente, les he predicado la palabra y la verdad de Dios, y he venido hoy para sellarla con mi sangre. Qué tremendo. El cuarto mártir le dijo a un amigo antes de su ejecución que si lo veía agitarse en el fuego por el dolor de la quemadura, no tenía por qué creer en las doctrinas que había enseñado. Con la fuerza de Dios permaneció en las llamas con las manos extendidas hasta que se quemaron y quedaron como palos. No fue hasta que alguien le golpeó en la cabeza para terminar su sufrimiento. El quinto, el morir. Un señor de 35 años. En la estaca, después de besarla, levantó las manos hacia el cielo y gritó, oh Inglaterra, Inglaterra, arrepiéntete de tus pecados. Cuidado con la idolatría, cuidado con los falsos anticristos, ten cuidado de que no te engañen. Luego se volvió hacia una joven que estaba a punto de ser ejecutado con él y dijo, ten ánimo, hermano, porque tendremos una cena alegre con el Señor esta noche. Y hay muchos más, como le digo, fueron 288 mártires, pero el último que le voy a compartir es un arzobispo. Su historia fue diferente, ya que se mantuvo firme durante su juicio en prisión por un largo tiempo, pero en el último mes de su vida su coraje falló. Bajo intensa presión, firmó un documento renunciando a las doctrinas de la Reforma y abrazando el catolicismo. Pero sus perseguidores lo odiaban tanto que decidieron quemarlo a pesar de su renuncia. Pero lo que no sabían era que mientras esperaba la ejecución, este arzobispo se arrepintió de lo que había hecho. Antes de ejecutarlo, fue llevado a un servicio de la Iglesia Católica como Sansón ante los filisteos para burlarse de él. Ahí fue invitado a declarar su fe católica. Y para gran sorpresa de sus captores católicos, renunció al catolicismo,
Declaró que el Papa era el anticristo y rechazó la doctrina de la transubstanciación. En histeria, sus enemigos lo sacaron rápidamente de la iglesia y lo llevaron a la estaca. Mientras las llamas lo rodeaban, se sostuvo firmemente en el fuego. Su mano derecha, con la que había pecado al firmar su renuncia, dijo: esta mano derecha indigna. Y levantó su mano izquierda hacia el cielo mientras moría. Puede que no tengamos que morir una muerte dolorosa como mártir, pero podemos considerar nuestra muerte como un momento para exaltar al Salvador, tanto con nuestras actitudes como con nuestras palabras. Entonces morir será ganancia. El segundo punto de morir es ganancia significa que la muerte de un cristiano resulta en recompensa eterna. Colosenses 3, 23, 24, si gustan acompañarme ahí. Colosenses 3, 23 al 24. Colosenses 3, 23 y 24. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando vivimos sacrificialmente por amor a Jesús o le servimos sirviendo al cuerpo de Cristo, almacenamos tesoros en el cielo. Pablo dice allá en Filipenses 3:7 que todo lo había estimado como pérdida por amor de Cristo, y con esta revelación dedicó toda su vida con la meta de conocer y servir a Cristo. Y la muerte lo llevaría a la presencia del Señor, donde escucharía: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La muerte nos lleva a la recompensa eterna. El hecho de que Dios nos diga bien hecho, en sí mismo es una gran recompensa. La más grande recompensa de todas es que estaremos en su bella presencia por eternidad. El tercer punto de morir es ganancia significa que la muerte del cristiano lo libera de los labores, pruebas y tentaciones del mundo. Pablo trabajó duro y sufrió mucho por la causa de Cristo. Sobrevivió una apedreada, sufrió varias palizas, varios encarcelamientos, 3 naufragios, frecuentes peligros, muchas noches de insomnio, muchas veces con hambre y sed, frío, y además de las muchas preocupaciones que soportó por la obra. No dudo que estaba cansado y estaba listo para que el Señor le dijera: ven a tu casa a descansar. Pablo, en versículo 23 de nuestro estudio, llama a la muerte partir. Esta palabra se usaba cuando los soldados doblaban sus carpas o sus tiendas para seguir adelante en marcha. Pablo dice que al morir, nuestra carpa, este cuerpo, se deshace, mientras que nuestro espíritu se va a estar con el Señor. Los marineros usaban esta palabra partir para describir un barco que lo soltaban de su amarre para zarpar, para ponerse en curso, para partir. Al morir, el creyente zarpa de este mundo, se pone en curso, parte de este mundo, pero llega sano y salvo a la orilla del cielo. Partir también era una palabra política que describía la liberación de un prisionero. Este cuerpo nos mantiene prisioneros de varias tentaciones y debilidades, pero la muerte nos libera. La palabra también era utilizada por los agricultores, con el significado de desenganchar a los bueyes cuando terminaban su trabajo. La muerte significa dejar las cargas y preocupaciones de nuestras labores por Cristo aquí y unirnos a Él, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Un misionero en África dijo: tendremos toda la eternidad para celebrar nuestras victorias,
pero solo un breve momento antes del atardecer para ganarlas. Debemos trabajar duro para Cristo ahora, porque morir será ganancia, y porque cuando nuestro trabajo habrá terminado, seremos como Jesús, porque lo veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2, Nueva Traducción Viviente, dice: queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo creyente, mientras esté en este mundo, está en el proceso de santificación. Pero cuando estemos en su presencia, seremos transformados inmediatamente, veremos a Cristo con toda su gloria y entenderemos completamente quiénes somos en Cristo. El cuarto punto de morir es ganancia significa que al morir, el cristiano va inmediatamente a estar con Cristo. Pablo dice en versículo 23 que cuando se vaya estará con Cristo, lo cual es mucho mejor. En 2 Corintios 5:8, Pablo enseña que estar ausente del cuerpo es estar con el Señor. Dice Reina Valera: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Nueva Traducción Viviente dice de esta manera ahí en 2 Corintios 5:8. Sí, dice Pablo, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Y esta confortante verdad desmiente 4 doctrinas erróneas que muchos creen sobre la muerte, porque contradicen las Escrituras. La primera doctrina errónea es la del sueño del alma. No sé si ustedes hayan escuchado o si la hayan oído. Precisamente son los adventistas, ¿verdad?, que enseñan que al morir el alma duerme, mientras el cuerpo está en la tumba hasta la futura resurrección cuando Cristo regrese. Basan esto en los lugares donde la Biblia se refiere a la muerte como sueño. Pero la historia de Jesús, del hombre rico y Lázaro, más la declaración de Pablo de que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor, muestran que el sueño del alma es erróneo. La segunda doctrina errónea es la de iniquilación. Iniquilación. Algunos creen que al morir simplemente dejamos de existir, como los animales. Esto lo creen generalmente los que rechazan las Escrituras, pero tristemente hay unos que profesan ser cristianos que piensan que morimos y eso es todo, que no hay nada después de la muerte. Pero Pablo dice allá en 1 Corintios 15 y 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La tercera doctrina errónea es la de encarnación. La reencarnación es una enseñanza principal en la religión de hinduismo, budismo y otras 2 más. Casi 4 de 10 adultos menores de 50 años creen en la reencarnación, comparada con el 27% de los mayores de 50 años. Qué alarmante, ¿verdad? Adultos menos de 50 años, 38% de ellos creen en reencarnación. Ya mayores de 50, el 27% creen en reencarnación. Creen que el alma se recicla constantemente, ya sea en una forma de vida mejor, si ha sido bueno, o en una forma peor, como castigo por el mal. Pero las Escrituras enseñan claramente, allá en Hebreos 9:27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Verdad? No dice y que sigan, ¿verdad?, reencarneciendo. Que mueran una sola vez y después de esto el juicio.
La cuarta doctrina es la del purgatorio. La Iglesia Católica Romana enseña que el purgatorio es un lugar de fuego purificador. Y enseña que mientras la muerte de Cristo hizo posible el perdón de los pecados, el pecador perdonado debe sufrir un dolor o tormento indefinido, de intensidad y duración desconocidas, para ser purificado, y de esa manera apto para el cielo. El único respaldo para el purgatorio proviene del libro apócrifo, que es Segunda de Macabeos. La doctrina fue inventada por un papa en el año 593, pero no fue aceptada como dogma católica oficial hasta el año 1439. Esto claramente contradice la enseñanza bíblica sobre la obra cumplida de Cristo, sobre la suficiencia de su expiación por los pecados y la salvación por gracia mediante la fe solamente. Hace que la salvación dependa de nuestras obras o sufrimiento. Hace imposible cualquier garantía de salvación. Pablo dice en versículo 23 de nuestro estudio, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor. La única manera de que Pablo puede decir eso es si su alma va inmediatamente a la presencia de Cristo, donde será aceptada sobre la base de la sangre derramada y la justicia de Dios. Muchísimo mejor. Del mayor gozo que hayamos experimentado en esta vida, el gran gozo del cielo es estar con Cristo. Muchas veces experimentamos milagros en nuestras vidas y sentimos un gozo, pero imagínense que en la vida eterna con Cristo va a ser mucho mejor que cualquier gozo que hayamos sentido. Y sin duda, hermanos, cuando sentimos ese gozo de Dios, cuando Él nos habla, cuando Él nos revela su palabra, nos da paz, qué gozo. Pero estando en su presencia va a ser muchísimo mejor de todo lo mejor que hemos sentido aquí. Yo sé que muchos de ustedes han sentido ese gozo algún tiempo de sus vidas, ¿verdad? Pero, hermanos, ya saben que, ¿verdad? No por hacer chiste, pero nuestro hermano Saúl las enseñanzas que él comparte siempre son largas. Las mías son siempre bien cortas. No lo hago con ese propósito, pero ya ven, mis estudios son de esta manera y pues simplemente quería compartir, ¿verdad?, este punto de vista cristiano sobre la muerte. Y en conclusión, es demasiado temprano, no sé si el hermano Juan quería hablar de nuestro hermano Mike un poquito, pero en conclusión, hermanos, durante una guerra en China, hace 100 años, un misionero estuvo a punto de morir y vivió para contarlo. Dice que sintió la espada del ejecutor en su cuello antes de que la levantara para cortarle la cabeza, cuando de repente el ejecutor decidió soltarlo. El misionero le dijo a un amigo que su primera emoción fue la decepción de no ver al Salvador ese día. Una escritora de himnos quedó ciega cuando era una niña. Más tarde dijo que preferiría estar ciega en vez de poder ver, porque el primer rostro que quería ver sería de su Salvador. Qué bonito. Para el cristiano, morir es ganancia. ¿Podemos cada uno de nosotros decir con sinceridad, para mí morir es ganancia? Si no, tal vez es necesario regresar a preguntarnos, ¿es cierto que para mí vivir es Cristo? Ese es el único propósito que toma en cuenta adecuadamente la realidad de la muerte y el hecho de que la muerte puede ocurrir en cualquier momento. Y si el creyente puede decir verdaderamente, para mí el vivir es Cristo, también puede decir con confianza, el morir es ganancia. Hermanos, yo nunca he pensado en eso, pero de joven y he compartido esos eventos de mi vida, es parte de mi testimonio.
Estuvo a punto de morir yo 3, 4 veces en mi vida. Y yo en aquellos tiempos yo no estaba caminando con el Señor, pero recuerdo pensar, ¿por qué sobreviví a este accidente? ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué? ¿Verdad? Siempre me preguntaba yo eso. Nunca pensé que era un propósito de Dios para mi vida. Primero que todo porque tuvo misericordia en mí, ahora lo reconozco. Pero en aquel entonces nunca sabía por qué. Yo pensaba, debe de haber un propósito en mi vida, pero nunca lo conecté con la obra de Dios. Y ahora, hermanos, yo puedo decir confiadamente que para mí el morir es ganancia. Sé que Cristo murió por mis pecados y yo sé que llegará el día, en el momento, hermanos, cuando Él nos resucite también de la tumba, como el poder de Cristo, perdón, el Espíritu Santo resucitó a Cristo de la muerte, también a nosotros nos levantará de la muerte. Primera de Corintios 15, 55 al 58, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y hermanos, hay que recordar que la obra del Señor nunca, nunca, nunca es en vano. El enemigo siempre va a querer mentirnos, engañarnos, mete pensamientos, causa duda. Sabe que si nos pone en un lugar donde nos sintamos cansados o que ya no podemos seguir sirviendo al Señor, esa es la victoria del enemigo. Es lo que Él quiere intentar en la vida de cada cristiano. Pero hermanos, nunca, nunca, nunca hay que escuchar esas palabras del enemigo porque son mentiras. Siempre hay que ser fieles siguiendo en nuestra obra para el Señor, sea en cualquier capacidad que estemos sirviendo. Cada uno de nosotros como cristianos tenemos un testimonio que compartir. Lo podemos compartir. Si tienen ustedes pena o no pueden de alguna manera desenvolver su testimonio, pídenle a Dios que les ayude. Aquí hay muchos en este servicio o en esta iglesia que antes no podían hacerlo, pero a través del Espíritu Santo les ha dado la verdad, el poder para poder hacerlo. Yo antes, como les he compartido, no sabía cómo compartir el Evangelio, pero sentí ese llamado del Señor que debiera hacerlo. Y poco a poco, Dios fue fiel y bueno para enseñarme cómo hacerlo, me quitó el miedo, el temor. No digo que ahora ya lo sé hacer bien, aun cuando salimos cada segundo domingo a compartir el Evangelio, me pongo un poco nervioso, pero antes de salir nos reunimos para orar y para compartir la palabra de Dios. Y eso, hermano, a mí me fortalece, me ayuda grandemente. Y ustedes aquí son testigos cuando lo hacemos, que Dios es un Dios de milagros. Yo me siento a veces como que no puedo, insuficiente, pero cuando escuchamos la palabra de Dios y compartimos sus promesas, salimos de aquí a compartir. Y hermanos, es la obra de Dios que es como obra en los corazones que escuchan el Evangelio. Ya no somos nosotros, es el Espíritu Santo que toma control. Y hemos visto varias personas recibir el Evangelio, entregar sus vidas allá. Y para mí, hermano, después de ver eso y poder compartir el Evangelio, entiendo y creo lo que significa la palabra cuando dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque sabemos que cuando uno sale a sembrar la semilla, otro puede regar la semilla, otro puede cosechar la semilla. Nadie sabe lo que está haciendo. El único que sabe es el Espíritu Santo. Pero tenemos que ser fieles a seguir compartiendo la palabra de Dios. Así es que, hermanos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay que recordarlo, hermanos. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a alabar al Señor.
Padre bendito, te doy gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, por el gozo que tú nos das, Señor, esa esperanza viva que tenemos, Señor, que un día estaremos en tu presencia, Señor. El mismo poder que levantó a Cristo Jesús, Señor, nos levantará a nosotros, Señor. Oh muerte, dice tu palabra, ¿dónde está tu aguijón, Señor? El aguijón quedó ahí en Cristo. Él nos limpió del pecado, Señor. Y ahora podemos nosotros decir con gozo, Señor, que un día estaremos en tu presencia porque tú venciste la muerte, mi Cristo Jesús. Gracias te damos, mi Dios. Gracias, Señor, por tu amor, Señor, que abunda, Señor. Tu abundante amor, tu gracia abundante, Señor, de cada día. Somos débiles a veces, Señor. No hacemos lo que debemos de hacer, Señor, pero tú, Señor, siempre nos recuerdas de tu amor y eso es lo que causa, Señor, que sigamos adelante, Señor. A pesar de lo duro que sea en nuestras vidas, Señor, tú eres bueno, Señor, porque tú siempre ministras a nuestros corazones y nos recuerdas, Señor, de lo que somos ahora en ti. Somos hijos tuyos, mi Dios. Somos la luz del mundo, la sal, Señor, de este mundo. Ayúdanos a seguir siendo, Señor, lo que tú nos has llamado a ser, Padre. Primero que todo es amarte a ti con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, Señor, y también amar a nuestro prójimo. Ayúdanos, mi Dios, a amar a nuestro prójimo, sea quien sea, tan difícil que sea, Señor. Tú nos has amado a nosotros. Cuando nosotros éramos difíciles de amar, Señor, no importó. Tú nos amaste sin condición, como dice vuestra alabanza. Te damos gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, mi Dios. Tú eres fiel y tú eres santo y tú eres justo, Padre. Gracias, Señor. Te damos, adoramos su nombre en nombre de Cristo Jesús. Amén.